A los 70 años, Hugo Rivas cayó gravemente enfermo, justo antes de que lo llevaran al quirófano para una cirugía de emergencia. Se aferró a mi mano y no me soltó. Ariana, yo me arrepiento. Pensé que estaba preocupado por mí, que no soportaba la idea de dejarme atrás. Todo irá bien. Estoy aquí contigo. Me sequé las lágrimas. Si ocurre lo peor, me casaré contigo en la próxima vida y en la siguiente. Siempre seremos marido y mujer. Mis palabras le provocaron una oleada de emoción tan violenta que murió en ese mismo instante. Dejó una fortuna de cientos de millones, suficiente para mantener a nuestro hijo y a mí por el resto de nuestras vidas. Quizás tenía miedo de que sufriera demasiado si lo veía. Viví hasta los 99 años y nunca me visitó en mis sueños. Renací, despertando 3 días antes de mi boda, con Hugo Rivas. Cancela la boda. No la quiero, abuelo. He cambiado de opinión. No quiero casarme con Ariana Soler. Me quedé helada en el umbral del estudio. Mi mente se quedó en blanco. El abuelo Rivas montó en cólera y golpeó su pluma sobre el escritorio. «Tonterías. Tu boda con Ariana es pasado mañana. ¿Y te echas atrás ahora? ¿Crees? ¿Porque el matrimonio es un juego?» Hugo se arrodilló, con la espalda rígida. Su voz era firme e inquebrantable. «No siento nada por ella. Absolutamente nada. Si no te gustaba, ¿por qué aceptaste este matrimonio? ¿Y por qué ahora, cuando todo está organizado?» El estudio quedó en silencio. Las manos de Hugo a sus costados se cerraron en puños. Este compromiso entre Ariana y yo fue arreglado por ti y los ancianos de los Soler cuando éramos niños. Acepté porque no quería decepcionarte. Durante mucho tiempo, solo me importó la familia Rivas y tú. Nunca pensé en lo que yo quería, pero ahora quiero vivir para mí. No me casaré con una mujer a la que no amo. El rostro del abuelo se endureció. Su voz bajó a un gruñido. Esto no es negociable. La familia Rivas no puede permitirse esta humillación. Si todavía eres nieto de Harold Rivas, te casarás con Ariana como prometiste. Si no, puedes irte al diablo de esta familia. Abuelo, prefiero morir antes que casarme con ella. Los ojos de Hugo ardían de ira y sus palabras cruzaron una línea. No, puedes obligarme a casarme con su nieta solo porque tú nunca te casaste con la señora Soler cuando eras joven. El abuelo Rivas se puso blanco de furia. Agarró el tintero de cristal y se los lanzó a Hugo. Mocoso desagradecido. ¿De qué demonios estás hablando? Ni en mi vida pasada, ni en esta, había visto a Hugo y a su abuelo pelear con tanta saña. Y todo por mi culpa. Señorita Soler. Tomé aire. Calmé mis emociones y me di la vuelta. Una doncella estaba detrás de mí con una bandeja de té. ¿Ocurre algo? Estoy bien. Apenas di 2 pasos cuando la caja en mi mano se clavó en mi palma, afilada e incómoda. Entonces recordé por qué había venido. Le entregué la caja elegantemente envuelta a la doncella y me fui sin mirar atrás. Era él. Traje de novio de Hugo. No era mi trabajo entregarlo, pero había querido verlo. En mi vida anterior, después de su muerte, nunca apareció en mis sueños. Pensé que si pudiera vivir de nuevo, correría a verlo en el primer momento. Pero ahora parecía que no le alegraba verme en absoluto. Había llovido esa mañana y el pavimento estaba resbaladizo. Iba tan deprisa que casi resbalé y caí. Un par de manos fuertes me sujetaron justo a tiempo. Levanté la mirada lentamente, lista para dar las dosis. Gracias, solo para encontrarme a Hugo Rivas frente a mí. La imagen del anciano, de 70 años canoso, desgastado, frágil, se superpuso con el joven y apuesto y hombre que tenía delante. Era mucho más guapo de joven. Las lágrimas brotaron de mis mejillas antes de que pudiera detenerlas.
Hugo se movió incómodo. Levantó una mano para secar mis lágrimas, pero la retiró. Ya que lo has oído todo, cancelemos la boda. Me sequé las lágrimas y pregunté, ¿por qué? Hugo dijo, porque no me gustas. No te quiero, Ariana. Soler. Eres la heredera de la familia Soler. Los hombres que te quieren podrían hacer una fila desde Madrid hasta París. No tienes por qué casarte con alguien que no te corresponde. Yo no entendía. Me había amado tanto en nuestra vida pasada, ¿no? En su lecho de muerte, todavía estaba preocupado por mí. Miré sus rasgos familiares, el profundo surco entre sus cejas, pensando en su extraño comportamiento. En la conversación que había oído con su abuelo, una idea repentina cruzó mi mente. Hugo, ¿quieres ir a ver a Mateo juntos? Vale. La respuesta se le escapó antes de poder detenerse. El alivio y la alegría me inundaron y reí entre lágrimas. Tenía razón. Él también había renacido, igual que yo. Para cuando Hugo se dio cuenta de su error, ya era tarde. Me miró, molesto. Ariana Soler, me has engañado. Mateo era nuestro hijo de la vida pasada. Hugo, y mismo, le había puesto el nombre. Hugo, nos amamos tanto la última vez. ¿Por qué? ¿No quieres casarte conmigo en esta vida? Hugo repitió. Esta vez con más paciencia, que no le gustaba, que no me quería. Pero eso no podía ser verdad. En nuestra última vida, habíamos sido una pareja feliz, con una familia perfecta. El único pesar fue que no vivió más tiempo. En los 29 años tras su muerte, nunca hice nada para traicionarlo. Cuidé de la familia Rivas y de nuestro hijo. En tu lecho de muerte, no soportabas dejarme. Dijiste que me recordarías, que me esperarías. ¿No es así? El rostro de Hugo se ensombreció. Soltó una risa amarga. Ariana Soler, ¿has perdido la cabeza? Lo que dije fue, me arrepiento de haberme casado contigo. Eso es lo que dije. Nada más. En nuestra vida pasada, cuando Hugo tenía 70 años, enfermó gravemente. Estuve a su lado cada segundo. En un momento, el hospital emitió un aviso de estado crítico. Justo antes de entrar a cirugía, se despertó de repente y me agarró la mano. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Ariana, me arrepiento. Estaba tan enfermo, su voz tan débil, que no pude distinguir las últimas palabras con claridad. Leí sus labios y pensé que había dicho que me esperaría. Creí que tenía miedo de lo que me pasaría si no sobrevivía. Un dolor agudo se extendió detrás de mis ojos, pero sonreí y lo consolé. Estarás bien, estaré fuera esperándote. Sus pálidos labios se movieron, como si luchara por decir algo más. Le apreté la mano. Lo sé todo lo que quieres decir. Él sonrió, aliviado. En ese momento, pensé que me amaba profundamente. Las lágrimas cayeron, calientes e imparables. Sollocé. Si ocurre lo peor, me casaré contigo en la próxima vida, y en la siguiente. Siempre seremos marido y mujer. En cuanto terminé de hablar, murió. Así que no fue la alegría lo que lo mató. Con razón, los médicos dijeron que no parecía haber muerto de su enfermedad, más bien de una ira violenta que desencadenó un episodio cardíaco fatal. Se había ahogado en su propia rabia. Con razón, nunca me visitó en mis sueños. Fui tan tonta como para pensar que se mantenía alejado porque no quería que sufriera ni en sueños. Hugo me dijo que había estado enamorado de otra durante años. No terminar con ella en nuestra vida pasada fue el arrepentimiento de su vida. 42 años casada con él, y nunca supe que había amado a otra mujer tan profundamente. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Podríamos habernos divorciado, o incluso antes, podríamos haber cancelado el compromiso. Me miró con los ojos cargados de amargura. Eres una Soler, gentil, digna, educada.
Nuestras familias han sido amigas durante generaciones. Encajamos en todos los sentidos. La vida pasada, aunque no te amaba, nunca te traicioné. Ahora que tenemos una segunda oportunidad, no repitamos esto. No quiero malgastar otra vida contigo. Un viento frío sopló, haciendo que los pétalos del manzano cayeran al suelo. Así que eso era todo. Hugo se casó conmigo por cálculo, porque no podía desafiar a sus mayores. Para él, yo solo era la dama de la casa Rivas, no la esposa de Hugo Rivas. Hugo me ofreció un pañuelo. Lo siento, Ariana. Nunca quise hacerte daño. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi rostro estaba frío por las lágrimas. No había sentido que caían. No cogí el pañuelo. Simplemente me sequé la cara bruscamente con el dorso de la mano. Debería haberle gritado, haber montado una escena. Pero todo lo que sentí fue un peso en el pecho y unas pocas lágrimas, nada más. Ningún dolor desgarrador. Quizás fue porque después de la muerte de Hugo, nuestro hijo se esforzó mucho por protegerme del duelo. Guardo todo lo que me recordaba a Hugo, dejando solo una pequeña foto en un rincón. Solo pensaba en él, en el aniversario de su muerte y en las fiestas familiares. El resto del tiempo estaba demasiado ocupada. Ocupada ayudando a mis nietos con sus deberes, algo que nuestro hijo había organizado a propósito. Y en mi tiempo, libre, viajé por todo el mundo. Esas décadas sin Hugo habían sido buenas, cómodas, ricas, pacíficas. Nuestro hijo y su esposa habían sido muy buenos conmigo. La única molestia era tener más dinero del que podía gastar. Ariana, ¿no sería mejor pasar el resto de tu vida con alguien que te ame? ¿Alguien que realmente te guste? Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Ariana, ¿de verdad tienes que casarte con Hugo Rivas? ¿Podrías mirarme a mí por una vez? Te quiero más que él. Te cuidaré mejor. Miré a Hugo y dije, de acuerdo. Al mismo tiempo, le envié un mensaje a la otra persona. De acuerdo, me quité el anillo de compromiso de varios millones de euros y se lo devolví. Como desees. La boda se cancela. Hugo se quedó helado por un segundo, como si no esperara que aceptara tan fácilmente. Aparté la mirada y me marché sin volver a mirar. En mi pantalla, el indicador de escritura parpadeaba sin parar. Casi estaba en casa cuando por fin llegó su respuesta. Ariana Soler, has dicho que sí. El indicador apareció de nuevo. Pasaron 5 minutos. Ariana, estaré en la finca de los Soler a las 3 de la tarde con mis padres y los regalos de compromiso. Sí, me estás mintiendo. No dudaré en irrumpir en tu boda y raptarte. Cuando entré en el salón, mis padres estaban revisando las cosas para la boda. Cariño, aquí estás. Mi madre me puso un certificado de acciones en la mano, el 20% de las acciones de la empresa. Tu padre y yo te las damos como herencia, de boda. Y recuerda, pase lo que pase, tu padre y yo siempre te apoyaremos. Llevaban más de medio año preparando mi herencia, desde que se fijó la fecha de la boda. Había tanto que apenas cabía en mi habitación. Pero seguían pensando que no era suficiente. Contuve la emoción en mi pecho. «Mamá, papá, Hugo y yo no nos vamos a casar». La sonrisa de mi padre se desvaneció. Su rostro se oscureció. «Tu boda es pasado. Mañana. ¿Qué quieres decir con que no os casáis? Es lo que él quiere. Y es lo que yo quiero también. No le gusto. No quiere casarse conmigo. Y yo no quiero casarme con alguien que no me ama». Se enfurecieron, llamando a Hugo irresponsable y desagradecido. Si no quiere casarse con nuestra hija, ella está mejor sin él. Siempre parecía tan maduro y estable, pero está actuando de forma imprudente. Nunca serías feliz con él. Cancelar la boda es lo mejor que podría pasar. Mi madre hizo que el personal inventariara inmediatamente todos los regalos de compromiso de los Rivas y los devolviera intactos. Mi padre también se puso al teléfono
cancelando todas las colaboraciones comerciales con el Grupo Rivas. Luego llamó a todos los amigos y familiares para decirles que la boda se cancelaba. La boda no tiene por qué cancelarse. El novio. No pude terminar. Una doncella entró apresuradamente. Señor, señora, la familia Vargas está aquí. ¿La familia Vargas? ¿Qué familia Vargas? Los Vargas del barrio de Salamanca. Han traído muchísimos regalos. Dicen que están aquí para proponer matrimonio formalmente. La noche antes de la boda, los amigos de Hugo no paraban de bromear. Tío, tú, boda es mañana. ¿Por qué nos sacas a beber? Demasiado emocionado para dormir. Hugo hizo una pausa. Ariana y yo hemos cancelado la boda. Vaya, ¿habéis discutido? Porque por lo que oímos, Ariana no ha dicho nada de cancelar. Todo sigue en pie, por lo que todo el mundo sabe. El rostro de Hugo se volvió frío y duro. ¿Qué has dicho? Ariana no se lo ha dicho a nadie. La boda está cancelada. Toda la ciudad sabe que os casáis mañana. Hugo maldijo en voz baja y golpeó su vaso con tanta fuerza que se hizo añicos en el suelo. Ariana Soler. Increíble. En realidad, estaba tratando de forzarlo a casarse con ella de esta manera. Debía de estar loca por él. El aire se quedó quieto. En una esquina, un hombre de rasgos afilados con un traje a medida se levantó bruscamente. Lo siento, chicos. Tengo algo que hacer. Mañana. Me voy. Uno de sus amigos le agarró del brazo. ¿Qué puedes tener tan importante? Quédate. Tómate una copa. Hugo está de mal humor. Tenemos que animarlo. Los labios del hombre esbozaron una leve sonrisa. Casarme. Es algo bastante importante, ¿no? Todos se quedaron mirándolo, atónitos. Julián, ¿desde cuándo tienes novia? ¿Cómo es que ninguno de nosotros lo sabía? No, tuve tiempo para citas. Voy directo al matrimonio. Maldita sea, Julián, has estado guardando secretos. Hugo jugueteaba con un cigarrillo, pensativo. Esa chica de la que nos hablaste, por la que te emborrachaste hasta perder el conocimiento cuando oíste que se casaba, es ella. Julián miró a Hugo y sonrió, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Su prometido canceló la boda. Me vino, perfecto para proponérselo. ¿Por qué no la has traído? Por fin podríamos conocerla. Julián sostuvo la mirada de Hugo durante un largo momento. La boda es mañana. Deberíais venir a tomar una copa con nosotros. Por alguna razón, a Hugo le extrañó la forma en que Julián lo miraba. No sabía por qué. Vamos, Hugo, deja de beber. Vete a casa y duerme un poco. Mañana es el gran día para ti. Justo entonces alguien dijo, como si nada. ¡Qué coincidencia! Las dos bodas el mismo día. Y a esa chica que le gusta a Julián. Su apellido es Soler, ¿verdad? Espera un segundo. ¿Julián se casa con Ariana mañana? Hugo se quemó el dedo con el cigarrillo. Su voz bajó a un gruñido. Eso es ridículo. No digas tonterías. Ariana y Julián apenas han hablado. Es imposible que se casen. Sí, tienes razón. Todo el mundo sabe que está loca por ti. Nunca se casaría con otro. Todos en la ciudad sabían que él y Ariana estaban prometidos desde niños. Un acuerdo de sus familias. ¿Quién se atrevería a ir detrás de su prometida? Y, además, a Ariana realmente le gustaba. Había rechazado a todos los chicos que le habían declarado. Todo por él. Cada vez que aparecían juntos, la gente los llamaba la pareja de poder perfecta. En la vida pasada, habían estado casados toda su vida adulta. En su lecho de muerte, Ariana había llorado a mares por él. No había forma de que se casara con otro solo porque él le había dicho unas palabras duras. Y era verdad que ella y Julián solo se habían visto un par de veces. Apenas habían cruzado palabra. No cuadraba, ni de lejos.
Julián se rió para sí mismo, amargamente. No para de decir que no le gusta, que no se casará con ella. Y aquí está, perdiendo la cabeza por un estúpido rumor sobre ella. Hugo cogió una cerveza y se la bebió de un trago. Cuando terminó, sacó su teléfono y marcó el número que se sabía de memoria. Llamó una y otra vez, antes de que ella finalmente contestara. Ariana Soler, aunque no cancelaras la boda, no me casaré contigo mañana. Aunque esperes todo el día hasta que se ponga el sol, no apareceré. La línea se cortó. Hugo tiró el teléfono con rabia y cogió su abrigo. En la puerta, se volvió hacia ellos. Recordad, la boda con Ariana está cancelada. Ninguno de vosotros vaya mañana. ¿Entendido? Hugo salió a trompicones del bar. Casi tropezó, y una chica con uniforme de camarera lo sujetó. Señor Rivas, ¿se encuentra bien? Hugo levantó la cabeza, lentamente, y miró a la chica guapa que tenía delante. Sabía exactamente quién era la que se le había escapado. La mujer por la que había suspirado toda su vida pasada. ¿Qué haces aquí? Ella retorció el dobladillo de su camisa. Nerviosa. Trabajo aquí. ¿Trabajas aquí? La familia Rivas pagó toda tu educación para que trabajaras en un sitio como este. ¿Tienes idea del peligroso que es para una joven trabajar en un lugar así? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi madre está en el hospital. Las facturas son muy caras. No tuve otra opción. Hugo se frotó el puente de la nariz. Vete a cambiarte ese, qué uniforme. He dicho que lo dejes. Vienes conmigo. Hugo se llevó a Marina con él y pagó todas las costosas facturas del hospital de su madre. Acababa de salir del hospital cuando llamó el abuelo Rivas. No me importa dónde estés. Ve al lugar de la boda ahora mismo. Te arrepentirás si no lo haces. El tono de Hugo era perezoso, displicente. Abuelo, hasta tú te crees su numerito. Vaya o no, no se va a casar con nadie más. Tú, pequeño tonto, arrogante, te tienes en muy alta estima. Te digo que si te casas con Ariana hoy, seguirás siendo el nieto de Harold Rivas. Si no, estás fuera de esta familia para siempre. Su abuelo siempre era así. Siempre tomando partido por ella. Cualquiera pensaría que Ariana era su verdadera nieta, no él. Abuelo, aunque pierda mi puesto como heredero, no me casaré con ella. Al otro lado de la línea, el anciano estaba tan furioso que apenas podía hablar. Hugo colgó y se fue directo a su oficina. Incluso dio una orden especial a los guardias de seguridad. Si hoy aparece alguien con un vestido de novia, buscándome, no la dejen entrar, sin excepciones. Ariana, espera un poco más. Hugo tuvo un contratiempo, pero llegará, te lo prometo. La voz del abuelo Rivas sonaba tensa por teléfono. Miré el reloj. Faltaban 10 minutos para que empezara la ceremonia. El abuelo os ha visto crecer juntos. Si a ese chico de verdad no le importaras, ¿te enviaría regalos de cumpleaños cada año sin falta? ¿Habría aceptado este matrimonio? ¿Pero qué ganaría esperando? A él no le gustaba. Sé. Suponía que debía tragarme mi orgullo y rogarle a un hombre que no me amaba que se casara conmigo. Yo era Ariana Soler. No estaba tan desesperada. Como Hugo había dicho, teníamos una segunda oportunidad. Era mejor que ambos empezáramos de nuevo. Dije al teléfono. Abuelo Rivas, no quiero pasar mi vida atrapada en un matrimonio amargo con Hugo. No quiero malgastar otra vida. Simplemente, no estábamos destinados a ser. El abuelo Rivas suspiró profundamente y no dijo nada más. Ariana, la ceremonia está a punto de empezar. Tenemos que prepararte. El foco de luz me inundó. Todos los ojos de la sala estaban puestos en mí. Mi padre me tomó de la mano y me acompañó por el largo pasillo. Sus ojos
brillaban mientras ponía mi mano en la de Julián Vargas, reacio a dejarme ir. Julián le prometió a mi padre que me amaría, me protegería y me haría feliz por el resto de su vida. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, Julián dudó un segundo. Me cogió de la mano y habló en voz baja, solo para mí. Ariana, si tienes dudas, no, es demasiado tarde para echarse atrás. Miré al hombre alto y apuesto que estaba ante mí. Luego miré a mis padres en la primera fila. Julián, ¿eres tú el que tiene dudas sobre casarse conmigo? Apenas salieron las palabras de mi boca, un anillo de diamantes rosas se deslizó en mi dedo. Encajaba perfectamente. Julián me rodeó la cintura con un brazo, su mirada ardiente mientras me miraba. Ariana, Soler, desde hoy eres mía, la esposa de Julián Vargas. Hugo estaba de pie junto a la ventana de su oficina, preguntándose si debería ir a la boda de Julián. Al fin y al cabo, él y Julián eran amigos. Después de un minuto, decidió que no. ¿Y si Ariana aparecía buscándolo mientras él no estaba? Sería un desastre. Envió un mensaje a Julián. Felicidades por la boda. Te deseo una vida de amor y felicidad. Te he enviado un regalo. Tengo demasiado trabajo para ir en persona. Julián respondió rápidamente. Nada cálido ni personal, solo un agradecimiento. Gracias. Todo lo mejor para ti también. Era casi la hora de cerrar, y Hugo todavía no había visto ni rastro de Ariana. En su lugar, sus amigos irrumpieron en su oficina. Hugo, no te lo vas a creer. Todos parecían haber visto un fantasma. Pero tienes que prometer que no te enfadarás. Mantén la calma, ¿vale? Una pequeña sonrisa de suficiencia asomó a los labios de Hugo mientras hojeaba sus papeles. Tan tranquilo como siempre. ¿Qué? Ariana se derrumbó llorando en la boda porque no aparecí. No, Hugo. ¿Está atascada abajo por la seguridad? ¿O os ha enviado a vosotros para convencerme? Hugo los miró. Si es por eso, podéis iros. No quiero oír más de sus jueguecitos. Su amigo caminaba de un lado a otro frenéticamente. No, tío. ¿Estás seguro de que no quieres oír esto? No tienes ni idea. Ariana, su asistente, llamó a la puerta. Señor Rivas, el señor Rivas, abuelo quiere que vuelva a la finca familiar. Ahora, 5 años después, volví a ver a Hugo Rivas en una gala de negocios. Estaba en medio de la multitud con un traje a medida, riendo y hablando con todo el mundo. Cuando se giró y me vio, su sonrisa se congeló en su rostro. Si mi mejor amiga no me lo hubiera señalado, apenas lo habría reconocido. Mi mejor amiga suspiró. ¿Recuerdas cuando todos decían que tú y Hugo erais la pareja de poder perfecta, destinados a casaros? ¿Quién habría pensado que cancelaría la boda en el último minuto? ¿Y quién habría pensado que acabarías casándote con Julián Vargas? Sonreí. Solo significa que Hugo no era el adecuado para mí. Julián sí lo es. Mi amiga frunció el ceño. Oh, deja de mentirme. Solo te casaste con Julián para vengarte de Hugo. No hay nada entre vosotros. No soy solo yo. Todo el mundo lo dice. ¿Y por qué si no, Julián no vendría a la primera gran gala desde que volvisteis? Sabes que todos están esperando a veros fracasar. Julián había planeado venir, pero surgió algo urgente en el trabajo. Estaba atrapado en la oficina hasta tarde. Además, no me importaba lo que dijera las Portos. Gente. Sabía que ella estaba preocupada. Después de todo, Julián y yo nos habíamos casado muy de repente, sin una relación real de la que hablar, y habíamos estado en el extranjero estos últimos años. Todos pensaban que me había casado con él por despecho, pero no era verdad en absoluto. Después de explicarle todo, mi amiga finalmente se animó. Estábamos riendo cuando una voz fría y baja interrumpió. Ariana. Hugo se acercó, copa en mano. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ariana?
Parecía mucho más cansado que antes. Nada de esa energía aguda y arrogante que tenía hace 5 años, respondí cortésmente. ¿Cuánto tiempo sin verte? Durante nuestros años en el extranjero, había oído mucho sobre él. Había oído que desafió a toda su familia para estar con una joven actriz prometedora. Incluso había renunciado a su puesto como heredero del grupo Rivas por ella. Ese año, Hugo había sufrido más que nunca. En su punto más bajo, él y esa chica se apiñaban en un pequeño apartamento de apenas unos metros cuadrados. Finalmente, el abuelo Rivas no pudo soportar verlo luchar más. Le devolvió su título a Hugo y accedió a dejarlo, estar con él. ¿Cómo te ha ido estos últimos años, Hugo? Una mujer con un brillante vestido y dorado y un maquillaje impecable se acercó a nosotros. Aquí estás. Te he estado buscando por todas partes. Le pasó el brazo a Hugo, su mirada recorriéndonos. Se presentó sin que se lo pidieran. Hola, soy Marina, la esposa de Hugo. Me miró y sonrió. Debes de ser la señorita Soler. Hugo, habla de ti todo el tiempo. En mi vida pasada, había visto su nombre en la lista de becas de Familia Rivas, Marina López, pero nunca la había conocido en persona. La primera vez que la vi fue en la gran pantalla. Se había convertido en una celebridad primer nivel, famosa en todas partes. Estaba contratada por Rivas Entertainment. Me la encontré una vez cuando fui a la oficina a ver a Hugo. En aquel entonces, Hugo había dicho que era hermosa, el nuevo talento más prometedor de la lista. Había invertido recursos infinitos en su carrera, y ella había estado a la altura de todas las expectativas, llegando a la cima en pocos años. Así que esta era ella, la que se le había escapado, la mujer que Hugo había lamentado perder toda su vida. Mi teléfono vibró en mi bolso, sacándome de mis pensamientos. ¿Ha terminado la gala? Estoy de camino para recogerte. Casi. No tenía ganas de seguir hablando con ellos. Puse una excusa. Cogí la mano de mi amiga y me alejé. Detrás de mí, oí a Hugo decir: Marina, vete a casa primero. Tengo algo que hacer. Hugo, pórtate bien. Vete a casa. El novio de mi amiga vino a recogerla, así que se fue primero. De repente, Hugo se interpuso en mi camino, bloqueándome el paso. Me molesté. Señor Rivas, ¿necesita algo? ¿Cómo? ¿Y me has llamado? Señor Rivas. El rostro de Hugo se descompuso. Me miró como si no pudiera creer lo que había oído. Ariana, ¿de verdad estamos tan distantes? ¿Ahora? Yo estaba casada. Él estaba casado. ¿No era la distancia lo correcto? Oye, estoy aquí. Laila está conmigo. Estamos esperando fuera. Laila también vino. Laila era mi hija con Julián. Laila Vargas. Suplicó venir a buscarte. No, pude decir que no. Intenté pasar a su lado, pero Hugo me agarró del brazo con fuerza. Ariana Soler, llevas 5 años evitándome. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir huyendo solo porque no me casé contigo? Te fuiste del país durante 5 años sin decir una palabra. ¿Vas a esconderte de mí para siempre? Esos 5 años en el extranjero no habían sido para huir de él, habían sido para construir el negocio conjunto de nuestras familias, expandiéndonos a mercados internacionales después de casarnos. Respiré hondo y me solté del brazo. Hugo, relájate. No estoy haciéndomela difícil y no voy a perseguirte más. ¿Y para qué? Conste, estoy casada. Hugo soltó una risa aguda. Oh, déjate de tonterías. Ariana, puedes engañar a cualquiera menos a mí. Es imposible que te cases con otro. Desde que la vio en la gala, Hugo no podía quitársela de la cabeza. Estaba más hermosa ahora, más brillante, más radiante que nunca. Solo pensar en lo distante que era, llamándolo señor Rivas,
Lo enfurecía sin razón aparente. Habían crecido, juntos, por el amor de Dios. Y en su vida pasada, habían sido marido y mujer. Tenía que ser tan fría. Todavía estaba pensando en ello cuando Marina le envió un mensaje. Le preguntó a qué hora llegaría a casa, qué quería para cenar. Las mismas preguntas todos los días. Podía recitarlas de memoria. Tengo un evento de trabajo esta noche. No me esperes despierta. Marina respondió de inmediato. Vale. Le dijo que no bebiera demasiado. Después del trabajo, Hugo fue a un bar con sus amigos. No volvió a casa hasta la mañana siguiente. Marina lo recibió en la puerta con sus zapatillas y le quitó el abrigo. Hugo miró a la dulce y hermosa Marina y de repente se rió un poco. Sentía que eso era todo para lo que servía. Tareas del hogar. Jugar a ser la esposa. No era como Ariana, con sus contactos familiares y su mente aguda, que podría ayudarle con los negocios. No era como Ariana, que era culta y elegante, que podía desenvolverse en cualquier situación, incluso cuando intentaba enseñar a Marina sobre el mundo de los negocios. Ella nunca lo entendía. En su vida pasada, Ariana había sido la esposa perfecta a sus ojos. Había cuidado de abuelo, llevado la casa impecablemente. Le había permitido centrarse en el trabajo sin una sola preocupación. En aquel entonces, había pensado que Ariana era aburrida, siempre revoloteando entre las esposas de la alta sociedad, con esa sonrisa educada y perfecta. Pero cuando se encontraba con un problema en el trabajo, Ariana siempre tenía buenos consejos. Marina no entendía nada de eso. Todo lo que le importaba era el maquillaje, los bolsos de diseño, los días de spa. Hugo lo admitió. Marina había sido deslumbrante la vida pasada, cuando él invirtió todo en convertirla en una estrella. Pero ahora simplemente se sentía ordinaria. Los ojos de Marina se agudizaron cuando vio una mancha roja brillante en el cuello de la camisa de Hugo. ¿Dónde estuviste anoche? Hugo caminó hacia el comedor. Bebiendo con amigos. ¿Solo bebiendo? Marina lo siguió de cerca. Entonces, ¿qué es esto? Hugo suspiró. Me rocé con alguien, por accidente. No mentía. Una camarera se había puesto demasiado insistente. Intentó ligar con él. El pintalabios se había transferido por accidente. 2 vidas enteras. Y no le habían faltado mujeres que se le tiraran encima. Tenía más autocontrol que eso. Marina no le creyó. Siguió insistiendo. Su voz subiendo de tono, histérica. ¿Te divierte esto? Volverte loco por nada. Hugo estaba de repente agotado, harto. Si estás tan aburrida, búscate un hobby. Lee un libro. Aprende a cocinar. Toma clases de piano. Cualquier cosa. Marina se quedó helada, con los ojos llenos de lágrimas. Hugo, ¿te avergüenzas de mí? Renuncié a todo mi sueño por estar contigo. Marina había renunciado a su carrera de actriz por él, y él había renunciado a tanto por ella. Lo habían echado de la familia Rivas, había sufrido un infierno, todo por estar con ella. Hubo un tiempo en que pensó que podría triunfar por su cuenta, incluso sin el apellido Rivas, que seguiría teniendo éxito, que seguiría siendo alguien, pero la realidad fue cruel. Sin el apellido Rivas respaldándolo, todos lo habían pisoteado, especialmente sus antiguos rivales. Había crecido mimado, rico, sin que le faltara de nada. Cuando había llevado ropa barata de 20 euros. Cuando se había apretujado en un autobús o en el metro. Hacinado en ese pequeño y oscuro apartamento con Marina, apenas entraba la luz del sol. Habían discutido mucho en aquel entonces. Marina había ido a beber con productores sórdidos solo para conseguir un pequeño papel sin nombre. Él irrumpió y golpeó al tipo. En aquel entonces la amaba. Nunca habría dejado que nadie la lastimara, pero no esperaba que Marina se enfadara con él por eso. Hugo,
Ya no eres el heredero de los Rivas. Necesito sobrevivir. Necesito contactos. Quiero ser una estrella. ¿Lo entiendes? Ese fue el momento en que Hugo comprendió. Estatus, poder, dinero. Esas eran las cosas que más importaban. De repente, su abuelo tenía razón. Él y Marina no eran el uno para el otro. Tal vez solo era la obsesión de no haberla tenido en su vida pasada. Cuando recuperó su título, todavía le preguntó a Marina: ¿renunciarás a tu sueño y vendrás conmigo? Si ella hubiera dicho que no, ese habría sido el final, pero ella lo pensó solo un minuto y luego dijo que sí. ¿Era amor? Hugo no, lo sabía. Pero estaba seguro de una cosa. Marina había dicho que sí porque nunca más quería vivir esa vida pobre y dura. Su abuelo había accedido a que estuvieran juntos, pero con una condición. La dama de la casa Rivas no podía ser una actriz de la industria del entretenimiento. Los Rivas no necesitaban ese tipo de mujer. Marina lo sabía, y aún así lo eligió. Hugo miró a la mujer derrumbada en el suelo, sollozando histéricamente. Y no sintió más que molestia. El trabajo ya es bastante agotador. Llego a casa y estás llorando y montando escenas. ¿Tienes idea de lo cansado que es eso? Marina se quedó quieta, mirándolo en estado de shock. Hugo se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Dudó un segundo. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. Era la primera vez que no la abrazaba, que no la consolaba cuando lloraba. Esa noche, Hugo se encerró en la terraza. Las colillas de cigarrillos cubrían el suelo a sus pies. La pantalla de su teléfono brillaba en la oscuridad. Dudó, mirando el número, preguntándose si debía llamar. Finalmente, se armó de valor y marcó. Ella contestó casi de inmediato. «Ariana, ¿estás libre mañana? Necesito hablar contigo». El silencio se prolongó durante unos segundos. Luego, una voz llegó a través de la línea. «Está dormida, agotada». El corazón de Hugo se hundió. Cuando se dio cuenta de quién era, su voz se disparó, aguda y furiosa. «No me importa quién seas. Aléjate de ella ahora mismo. No es tuya para que la toques». Julián abrazó con más fuerza a la mujer dormida y le dio un beso en la frente. «Tenemos un certificado de matrimonio. Soy su marido legalmente». Esas palabras cortaron más profundo que cualquier otra cosa. Hugo sintió como si hubiera caído en un pozo de hielo. Una mano se le enrolló en la garganta, apretando fuerte. No podía respirar. Reconoció esa voz. Y de repente, recordó que todos habían dicho Julián Vargas. Siempre había pensado que mentían, que se burlaban de él. Había estado demasiado ocupado con el trabajo y con Marina como para averiguar si era verdad. Hugo miró el oscuro cielo nocturno y gruñó. «Julián Vargas, hijo de... Pensé que éramos hermanos y me robaste a mi prometida». No hubo respuesta. La línea ya estaba muerta. Hugo tiró su teléfono con rabia. La pantalla se hizo añicos. Marina entró con un vaso de leche para él. Cuando vio el desastre, no tenía idea de lo que había pasado. Se acercó para preguntarle si estaba bien, pero Hugo solo le gritó. Le dijo que se largara. Me encontré con Hugo justo después del trabajo, fuera del edificio de mi oficina. Era hora punta, gente por todas partes. No quería montar una escena, así que fui con él a la cafetería de al lado. Hugo tenía ojeras, su rostro demacrado y cansado. «Ariana, ¿te casaste? ¿Por qué no me lo dijiste?» Casi me reí. Él había sido el que me evitaba, el que se negó a casarse conmigo. Él había sido quien dijo que no quería repetir los errores de su vida pasada. Si eso es todo lo que viniste a decir, lo siento, realmente no tengo tiempo para esto. Me llamó, su voz ronca. «Ariana, me arrepiento. Ahora me doy cuenta. No amo a Marina. Te amo a ti».
Lo miré directamente a los ojos. Pero yo ya no te amo a ti. Amo a Julián. Los ojos de Hugo se enrojecieron. Me agarró por los hombros, sus dedos clavándose. No te creo, gritó, crudo y desesperado. Me estás mintiendo, ¿verdad? Estuvimos casados toda la vida la última vez. En mi lecho de muerte, lloraste a mares y dijiste que te casarías conmigo en la próxima vida. Y en la siguiente. Solo llevas 5 años con Julián. ¿Cómo podrías amarlo? Solo te casaste con él, para vengarte de mí, para herirme. Admítelo. Nunca me casé con Julián por venganza. Después de que Hugo muriera en la vida pasada, viajé por todo el mundo. A veces sola, pero la mayoría de las veces, Julián estaba conmigo. Había sido mi compañero de viaje. Nos gustaban las mismas cosas. Teníamos el mismo ritmo. Era fácil. Sabía que me encantaba ver nevar, perseguir atardeceres, y sabía todas las cosas que odiaba. A Hugo nunca le importó nada de eso. Hugo había sido amable conmigo, pero siempre había algo extraño en ello. Algo que nunca pude nombrar. Ahora sabía lo que era. Cuando estaba enferma, Julián dejaba todo para cuidarme. Hugo solo llamaba a un médico. Cuando se me hincharon los pies durante el embarazo, Julián me los 3 pies. Me masajeaba. Vino a todas las citas médicas. Pero en la vida pasada, Hugo apenas vino a mis visitas prenatales. Simplemente enviaba a una doncella conmigo. Decía que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Incluso cuando casi muero dando a luz a nuestro hijo. Todo lo que Hugo dijo fue un tranquilo buen trabajo. Nada más. Quizás fue porque no me amaba, o no me amaba lo suficiente. Toda su amabilidad había sido superficial, performativa. Pero Julián era diferente. Mientras hablaba, el rostro de Hugo perdió todo su color. Pálido, cada vez más. Pálido, dijo lentamente. Pero fuimos felices la vida pasada, ¿no? ¿Felices? Quizás la vida pasada, aunque me importaba Marina, compartimos sentimientos, pero nunca cruzamos los límites físicos. Nunca te traicioné. Me miró, con ojos sinceros. Ariana, no me importa que estuvieras casada con Julián, que estuvieras con él. Solté una risa suave y amarga. Hugo, ¿puedes jurarme que tú y Marina nunca cruzasteis una sola línea la vida pasada? Hugo se quedó helado. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Ya me traicionaste una vez. La vida pasada. ¿Qué te hace pensar que te esperaría esta vez? ¿Que volvería contigo? Siempre fue tan arrogante. Tan seguro de sí mismo. Pensó que solo porque habíamos estado casados una vez, yo siempre sería suya. Lo miré fríamente. No me molestes más. Terminamos hace mucho tiempo. Justo entonces, el cielo se abrió. La lluvia cayó a cántaros. Hugo corrió tras de mí. Abrió un paraguas y me lo ofreció. Tómalo. Está diluviando. Te empaparás. Mami. Julián caminó hacia mí. Paraguas en una mano. La mano de nuestra hija en la otra. Mami, papi y yo vinimos a llevarte a casa. Laila corrió y se lanzó a mis brazos. Julián sostuvo el paraguas sobre mi cabeza. Vamos a casa, cariño. El paraguas se le escapó de la mano a Hugo y cayó al suelo bajo la lluvia. Su rostro estaba blanco como el papel. Me miró fijamente como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¿Es tu hija con Julián? Su voz temblaba. Julián entrelazó sus dedos con los míos y sonrió levemente. No es obvio, señor Rivas. Y por favor, no moleste a mi esposa de nuevo. Si tiene algo que decir, puede decírmelo a mí. La lluvia golpeaba el paraguas, corría por los bordes. Salpicaba el pavimento, acumulándose en los canalones. Hugo se tambaleó. Todo su cuerpo temblaba. Sus ojos brillaban. Quería decir que si Julián no hubiera interferido, Ariana sería su esposa.
pero las palabras no salían. Todo lo que sentía era una agonía lenta, ardiente en su pecho, como un cuchillo girando lenta y profundamente. Hugo se quedó bajo la lluvia torrencial, viéndolos alejarse a los tres. Tenía una roca en el pecho, aplastándolo. No podía respirar. Como si fuera a morir allí mismo. Ni siquiera ver a Marina casarse con otro la vida pasada le había dolido tanto. No sabía si era lluvia o lágrimas lo que corría por su rostro. Laila miró a Hugo por encima del hombro, confundida y curiosa. «Papi, mami, ¿por qué ese hombre está parado bajo la lluvia? Solo está recogiendo su paraguas. Cariño, la vida pasada, la noche antes de la boda de Marina, finalmente habían reconocido lo que había entre ellos. Marina había venido a buscarlo. Le dijo que lo amaba, que no quería casarse con otro hombre. Hugo la había dejado abrazarlo, pero su voz había sido fría. Tengo una familia, una esposa e hijos. No puedo darte lo que quieres. Marina lo soltó, en silencio, secándose las lágrimas. Sí, no puedo estar contigo. Déjame darte mi primera vez, solo para que podamos decir que tuvimos algo. Hugo se había contenido, luchó contra ello, pero el deseo ardía cada vez más. Esa noche, justo cuando estaban a punto de cruzar esa línea, al final, Hugo había vuelto en sí. Su razón le gritó: «No le hagas esto a Ariana», y sería incorrecto hacérselo a Marina también. Después de eso, nunca volvió a hablar con Marina. No hasta que el marido de Marina murió y ella vino a buscarlo, de nuevo. Le preguntó si quería estar con ella. Ahora, Hugo había luchado con eso, consigo mismo. Al final, todo lo que dijo fue: «Lo siento». Ese día, la vio alejarse. Se quedó bajo la lluvia durante 3 horas, hasta que enfermó y acabó. En el hospital. Ariana tenía razón. Nunca la había traicionado físicamente, pero había querido hacerlo. Lo había pensado. Después de eso, lo siguiente que supe de Hugo es que estaba peleando con Marina, suplicando el divorcio, y ella se negaba a dejarlo ir. Peleaban todos los días. Y después de eso, la una vez poderosa familia Rivas cayó gradualmente en desgracia. Lo que pasó después ya no me importaba. «Papi, empújame más alto». Observé a padre e hija en el columpio, y mi pecho se sintió cálido y lleno. Por decir verdad, al principio acepté casarme con Julián porque sabía que me amaba. La vida pasada, en el lecho de muerte de Julián, se había aferrado a un hilo. Se negó a morir hasta que me vio. En aquel entonces, me pregunté qué clase de chica podría valer la pena aferrarse, valer la pena permanecer soltero toda su vida. Él había sonreído y dicho: «Mientras ella sea feliz, eso es suficiente para mí». Y luego me había tomado la mano, sus ojos nublados fijos en los míos. «Ariana, te he amado toda mi vida. En la próxima vida, ¿podrías por favor mirarme a mí?» Nunca se me había ocurrido que alguien pudiera amarme durante toda una vida. Así que cuando dijo: «Ariana, ¿podrías mirarme a mí por una vez? Te quiero más que Hugo. Te cuidaré mejor». Elegí casarme con él, y había acertado. Había tomado la decisión correcta. Julián trajo a nuestra hija hacia mí. ¿En qué piensas? Miré el atardecer pintando el cielo. «Julián, gracias por estar aquí. Por encontrarme». Julián pensó para sí mismo: «No, soy yo quien debería darte las gracias». Solo con estar allí, sin hacer nada, ella tenía toda su atención, siempre. Durante tanto tiempo, sus ojos habían sido para otro, y le habían hecho falta 2 vidas de suerte para finalmente estar a su lado. Pensó que la perdería, de nuevo, pero el destino había sido amable. Finalmente, después de todo este tiempo, se habían encontrado.